Sí, bueno, pues primero me gustaría como referirme a algunas cosas especiales, fundamentales de lo que implica como tal la semiótica, ¿no? O por lo menos el campo semiótico en el cual uno se mueve, porque si hay algo que ha tenido un desarrollo amplio en las últimas décadas, pues es ese estudio directamente sobre la significación. No tanto un estudio sobre los signos, sino un estudio sobre la significación, sobre la dinámica que pueden tener precisamente esos signos en la vida, en el desarrollo humano, en las diferentes maneras como nosotros vamos configurando y constituyendo nuestra realidad. O sea, los signos de entrada no son objetos estáticos, quietos, que tenemos que conservarlos en anaqueles o en cajas, ¿no? Y cuando los necesitamos, pues los sacamos de ahí. Uno eso lo puede comprobar fácilmente, y es que no va a las papelerías, por ejemplo, a comprarse signos. No llega uno a decir, véndame por favor un signo de guerra o véndame por favor un signo de paz, porque no sabría directamente qué se le va a vender, sino que muchas veces para que algo se dé como signo, pues tiene que entrar en una dinámica, y por eso pues el tema de la significación, o de alguna forma más técnica el tema de la semiosis, ¿no? Pero hay unos elementos importantes frente a esta manera de trabajar la significación, y que entraría pues a conectarlo con lo que ustedes están de alguna forma investigando, y es el asunto de cómo entra ese papel de la representación precisamente en los modos como nosotros conocemos el mundo y cómo nos apropiamos el mundo. Y esto, pues, digamos, ¿para qué, no? Una formación de este tipo, ¿para qué se haría? Y tendría, pues, un vínculo también con el asunto de leer esa realidad. O sea, lo que nosotros encontramos es que esos signos, pues, están mostrando una forma como uno se apropia de la realidad, como uno se apropia cotidianamente de sus cosas, como esas acciones que se realizan se van convirtiendo en hábitos. Entonces ahí ya hay un elemento significativo, pero también cómo esos elementos significativos pueden ser de alguna forma interpretados. O sea, un semiólogo es el que trata de interpretar esas formas como las personas pues van haciendo en sus modos de entrar a compartir esos espacios o ciertos momentos con los demás y con su realidad, ¿no? Con su misma vivencia. Es muy difícil saber cómo ellos entienden o expresan o viven directamente ese momento, ¿no? Ese espacio del juego, del encuentro futbolístico que tienen después del almuerzo. Pero sí, en una lectura uno puede tratar de establecer pues algunas cosas que de entrada resultan y llaman la atención, ¿no? Una de esas es precisamente que no tienen un espacio de diversión que el mismo asunto del trabajo debería generárselos, ¿no? Y que podría ser o al inicio del trabajo o al final del trabajo, pero donde menos cuadraría sería en su tiempo de almuerzo. O sea, ellos están empleando un tiempo de almuerzo que como trabajadores tienen derecho, pero ellos le dedican esos 20 o 30 minutos a jugar fútbol. Entonces, una consideración que uno podría hacer es cómo no pueden tener otro espacio. Si eso lo han convertido tan habitual, tan importante, tan significativo para el desarrollo de su actividad laboral, ¿por qué en las mismas consideraciones del manejo de su tiempo, digo, por parte de la empresa o por quienes lo contratan, no entran a ver ese momento tan importante para el mismo trabajo? Porque no deja de sonar extraño, y digo ya esto como en asuntos de análisis, por eso digo, entrar a decir cómo que para ellos, sino cómo lo ve uno desde afuera, ¿no? Cómo entra uno a considerar esos asuntos desde afuera, como por ejemplo el asunto mismo del almuerzo, lo que viene después del almuerzo, pues es el reposo. Lo que normalmente se hace es el descanso, ¿no? Que para algunos incluso implicaría un descanso, un apagarse total, ¿no? Como es el asunto de la siesta, que nosotros no lo acostumbramos, pero que en otros lugares es tan importante. Porque pensar que se come, ¿no? se nutre, se alimenta
y luego entrar en una actividad física, eso no sería, me imagino, recomendable para ningún asunto con respecto a la salud. O sea, no creo que algún médico o alguna persona de algún salud ocupacional pues entre a revisar qué es lo más conveniente para ellos. Para su salud física, mucho menos, supongo, porque eso no va desconectado para su salud mental, ¿no? Si bien para ellos puede resultar muy importante, muy significativo y que ojalá nunca les quiten eso, ¿no? Pues en la misma actividad lo que comporta después de esa hora no vendría a tener mucho sentido, ¿no? Que se haga en ese momento, sino que más bien se ve desde cualquier punto de vista inconveniente, ¿no? Tal y como lo vería uno de afuera. Otra parte es lo que puede implicar el fútbol mismo, ¿no? Lo que uno nota también es que los espacios en los cuales se da el fútbol, ya sea para practicarlo o ya sea para observarlo, porque también entra en esa dinámica, son espacios que están como considerados para esparcimiento, ¿no? Son espacios que uno puede decir libres, ¿no? Con los cuales se pueda contar para dedicarse al fútbol. Entonces digo que el fútbol mismo tiene como un lugar en nuestra vida que es muy importante y se le da pues de forma masiva un momento privilegiado, pero se nota que lo que viven, por ejemplo, esta gente es que no cuentan con el espacio, ¿no? Sí lo practican, sí lo siguen, les debe apasionar muchísimo ejercitarlo, pero desde todas luces, desde todo punto de vista se ve que no está generado el espacio. Para ellos puede tener mucho sentido, pero visto desde afuera lo que se daría es cómo es posible, ¿no? que se lleguen a ese tipo de prácticas sin que se den las condiciones, sin que se revisen, y por ejemplo estos estudios pues ayudarían a que de alguna forma en las mismas empresas, porque no será el único caso ni en Bogotá ni en ninguna otra ciudad, sino que será una cosa mucho más común, ¿no? Que se presenten ese tipo de actividades. Entonces lo que uno entraría es, eso no puede seguir ocurriendo, ¿no? Eso no puede seguir pasando, usándoles un tiempo de su alimentación, de su reposo, para que ellos puedan encontrar ese espacio de intercambio, de comunicación que ustedes pues también anotaban, ¿no? Pues es una consecuencia, me parece, directa de la falta de precisamente de espacio y de organización y de tiempo que se cuenta para la realización de esa actividad. Si se ponen a tratar de armar un campeonato, pues en 20 minutos, pues muchos se quedarán sin jugar, y creo que lo que les vendría a interesar es tener como ese momento, ¿no? de juego. Que también es muy intenso, ¿no? Que también es muy fuerte. O sea, vienen estos señores de trabajar en sus obras, en sus actividades de una forma muy fuerte, ¿no? Porque son trabajos de alguna forma pesados, pero que de igual manera pues vendrían a suscitar pues en el mismo o a exigirse en la misma actividad pues un ejercicio fuerte, o sea, van a llegar mucho más cansados al trabajo, ¿no? De alguna forma. Entonces no hay el tiempo, no hay las condiciones, y mucho menos para organizar y establecer un encuentro que sería también viable con otras instituciones, eso tendría que, con otras empresas, eso tendría que hacerlo alguien, ¿no? Que esté por fuera y no que sean directamente ellos como los jugadores, o como incluso que haya alguien que les dirige ahí ese juego, pues no sería el encargado, sino que tendría que haber otras instancias, ¿no? Y eso es lo que hablaba precisamente de la alcaldía o de las mismas empresas, y que lo primero tendría que ser ubicarlo en otro horario, ¿no? O sea, se podría hacer, ¿no? Se podría organizar, pero lo que uno podría ver es que no importa, ¿no? No interesa, y ahí es donde viene pues ese drama o ese negativismo, ¿no? ¿Para qué reunirlos? ¿Para qué ponerlos? Si ellos mismos se lo encuentran y se lo pueden dar, pues que sean ellos mismos los que miren a ver cómo lo resuelven y cómo le dan su propio sentido. Una cosa, y aquí lo vuelvo a unir al enlace inicial con lo de la semiótica, y es que esa significación es lo que podemos de alguna manera encontrar como la forma de encontrarle sentido a la existencia, es encontrarle sentido a la vida. O sea, si este es un momento tan significativo para ellos, ¿cuál es ese valor que se les da, o ese espacio, ese lugar que se le está dando a ese sentido que ellos tienen por la vida? No podemos pensar que el valor sea únicamente la familia en abstracto, o el trabajo en abstracto, o el deporte en abstracto, sino cómo lo practican, cómo lo llevan a cabo. O sea, uno no puede ver el signo o la significación independientemente de las acciones
de los comportamientos, de los efectos que tiene en la vida práctica, ¿no? Y mucho más cuando uno nota que esos efectos y que esas prácticas tiene una reiteración, ¿no? Se vuelve cotidiano, se vuelve una cosa de todos los días y si eso se reitera, pues ahí hay un valor y una significación que no se puede dejar pasar por alto, ¿no? Y que de alguna forma hay que llamar la atención para ellos, para que eso se dé. Ellos ya lo hacen con su propia actividad. Me parece que le correspondería a otras instancias tomar esto mucho más en serio, ¿no?